Dios, Señor maravilloso, hoy estamos aquí delante de ti, bendito Rey, glorificándote, exaltándote, Señor, proclamando tu grandeza y tu fidelidad, Dios. Queremos hoy poner nuestras vidas delante de ti porque creemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres un Señor grande, maravilloso, que tú eres nuestro Señor y que nuestra vida está puesta en ti, Señor, que nuestros pensamientos, nuestro corazón está puesto en ti. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hoy estamos agradecidos, Señor, por guardar nuestros pensamientos, por guardar nuestra mente, por guardar incluso nuestras palabras, Señor, porque sabemos que cuando tú guardas de nosotros nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente, Señor, es diferente. Nuestras actitudes, nuestra forma de ser cambia, Señor, con el deseo de glorificar tu nombre y con el anhelo, Señor, también de poder ser de bendición a aquellos a quienes nos rodean. Hoy estamos aquí porque anhelamos, Señor, ser diferentes, cada día aprender más de ti, Señor. No lo sabemos todo, Señor, sabemos algunas cosas, pero queremos aprender más para glorificarte, para exaltar tu nombre, para enaltecerte, Señor, en medio de esta ciudad, en medio de este pueblo. Y te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, que hemos podido venir, y también gracias por aquellos que no han podido venir, Señor. Guarda sus vidas y bendíceles allí donde estén. Padre, preparamos este lugar en tu nombre, deseando, Señor, y anhelando y creyendo que tu Espíritu Santo está aquí para ministrar nuestras vidas. Señor, yo anhelo y deseo que tu palabra sea penetrando en nuestros corazones y en nuestro ser, en nuestra vida, y seas tú, bendito Dios, convenciéndonos, Señor, del pecado, que seas tú transformando nuestro corazón y haciéndonos diferente para tu gloria, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús este lugar, Señor, lleno de tu presencia, Señor, que este lugar vamos a recibir tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestras vidas y vamos a ser renovados. Que todo aquello hoy, Señor, que nos distrae, todo aquello hoy que nos quiera alejar de ti, en el nombre de Jesús lo desechamos, Señor, y lo echamos fuera, Padre. Renunciamos, Señor, a todo pensamiento que quiera ir en contra de tu voluntad y recibimos, abrazamos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que podamos ser, Señor, bendecidos y ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy he traído un mensaje muy sencillo, no es nada con mucho estudio profundo. Sin embargo, es algo que a mí cada día es una de las cosas que yo intento tener en cuenta en todos los pasos que doy, teniendo en cuenta no solamente en el significado de la palabra, sino en cómo mi vida, mis actos, lo que yo hago cada día afecta a las demás personas, entendiendo que yo ya he dejado atrás una vida, ¿no? Que he dejado atrás al viejo hombre, gracias a Dios, y que intento vivir una nueva vida como hijo de Dios. Y hoy quiero compartirte acerca de un concepto, de una palabra que tiene mucha importancia en lo que es los resultados de la vida de un creyente en Dios, de un hijo de Dios. Y es importante porque nosotros prestamos más atención a esto que aquellos que no conocen de Dios, porque por supuesto sabemos que mientras caminamos con el Señor tenemos el deber de ser testimonio, de agradarle al Señor primeramente, pero que cuando le agrademos el Señor se pueda glorificar por medio de nuestras vidas. Y pues lamentablemente la mayoría de personas que no conocen a Dios, que no le buscan, no les importa mucho lo que pasa o el significado de esta palabra. El título es un poco, sí, como que bueno, ¿y eso para dónde va, no? Pero ya desarrollando el tema lo miraremos. ¿Cuál es el título? Consecuencias. Y esta misma palabra pues tiene una definición que es muy fácil de entender, y con la Biblia vamos a mirar y también con algunos ejemplos
¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Qué quiere decir eso de consecuencias? Mirando en el diccionario la definición de la palabra consecuencia, dice que es un hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. O sea, cada actitud que nosotros tenemos, cada acto, cada paso, cada cosa que hacemos en la vida, tiene una consecuencia. O sea que tiene un hecho o un acontecimiento que le sigue. Si tú hablas, normalmente cuando tú hablas, compartes lo que estás compartiendo a otras personas. Y eso que tú estás hablando, pues tiene una consecuencia a las personas. Si tú eres padre de familia y tú le hablas a tus hijos, lo que le estás hablando tiene consecuencias sobre tus hijos. Igualmente, si tienes esposa o esposo, lo que hablas con esa persona tiene consecuencia. Las decisiones que tomas con esa persona tienen una consecuencia. Lo que se habla con alguien y la conclusión que se llega, eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia, pues, es un acontecimiento que en la mayoría de casos toca a aquellos a quienes están implicados. Pero en otros casos también tocan a otros a quienes no están implicados. Por ejemplo, poniendo un ejemplo así grande, lo que es la guerra que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, pues nosotros no estamos allí, ¿no? Lamentablemente, pues es una cosa que no tiene sentido, que muchos sacan sus conclusiones, que muchos dicen pasa por esto, pasa por lo otro, conclusiones tanto poniendo a Dios por medio o no poniéndolo, y nosotros sufrimos las consecuencias de eso. Las personas que están en América sufren las consecuencias de eso, los que están en África, que están en Asia. Todo el mundo sufre las consecuencias de algo en lo cual aparentemente nosotros no estamos implicados. Pero, pues si vemos a gran escala, vemos que los gobiernos de nuestro país, o de donde somos, están implicados de una u otra manera y todo esto tiene consecuencias. Y podemos decir, bueno, no nos toca a nosotros, pero sí nos toca. Nos toca en el tema económico, en el tema del alimento, la incertidumbre que hay porque no sabe uno si va a haber algo pues, más terrible y solamente Dios lo sabe. Entonces vemos que todos los actos, por medio de esto, todos los actos que hay tienen consecuencia. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una hipoteca y no la paga, muchas veces no la paga porque no tiene cómo, se queda sin trabajo, no sé, alguna situación, el COVID, se quedó sin trabajo, sin empresa, y tú no pagas una hipoteca al segundo mes y ya, pues ya viene el banco a querer quitarte lo que con mucho esfuerzo te ha tocado o te has buscado, ¿no? Y lamentablemente, pues es muy desafortunado, pero hay gente que se queda sin su casa y encima de eso se queda con deuda por tener una hipoteca. Entonces, cuando uno tiene una hipoteca, pues es una decisión que toma y que toma incluso a veces que se toma con otra persona y uno piensa que pues todo va a ir bien para poder solucionar el tema hasta que se termine de pagar. Pero cuando no se puede, pues la consecuencia de no poder pagar, lamentablemente, es quedarte sin la casa. Y eso, pues muchas veces uno no tiene la culpa, por decirlo así, pero es una consecuencia de algo que uno no lo prevé, ¿no? Y son como este tipo de cosas, como la guerra de Ucrania, que tiene consecuencias que uno no prevé. Pero ya hay consecuencias a ciertas cosas que hacemos y que uno sabe que puede pasar algo y esas consecuencias realmente afectan más terriblemente directamente a otras personas. Por ejemplo, cuando una persona está sumergida en una adicción, entonces esa vida de adicción genera enfermedades, genera la destrucción de su vida, genera un problema de desconfianza, genera que en su familia se destruyan las cosas, se destruya la relación, el amor. Todas estas cosas que en algún momento se trataron de edificar se destruyen a causa de tener una adicción como puede ser el alcohol, como puede ser la pornografía, como puede ser los juegos de azar, como puede ser la droga que se meten muchas personas. Todo este tema pues genera unas consecuencias, ¿no? Y
Lo terrible en este caso es que la gente que comete esos actos sabe que vienen consecuencias, sabe que van a haber problemas, sabe que en algún momento a causa de su adicción va a generar un problema y que va a afectar a otros. Pero estas adicciones generan tanta dependencia que la gente es como poseída, ¿no?, por estas situaciones, y muchas veces no razonan, no tienen en cuenta a los otros en la mayoría de casos, y pues se ven afectados obviamente los niños, la familia, los padres e incluso las amistades a causa de este tipo de hechos, ¿no?, de este tipo de vida. Otro ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, no cumple las normas, por ejemplo, tributarias. Si tú tienes una empresa y si no paga los tributos que son correspondientes, pues ¿qué pasa? Que no estás pagando y eso genera que luego te pongan multas, que luego lo que tú no has pagado pues se quede ahí pendiente y que eso se necesita para utilizarlo en las cosas públicas, ¿no? Si yo, por ejemplo, como autónomo no pago el autónomo que tengo que pagar cada mes, pues no estoy aportando a la seguridad social, no estoy aportando para la pensión de otras personas. Si yo no pago el IVA, pues ¿qué pasa? Que hago las cosas en negro, como se dice aquí, y eso pues genera que haya una economía sumergida, que es lo que más o menos lo que yo entiendo un poquillo de eso, ¿no? Otro caso, cuando no cumples, por ejemplo, las normas de tránsito, que no tienes el carnet de conducir, o que no, y que alguien me decía en estos días, mira, alguien que ha llegado aquí, ¿no?, me decía, mira, ¿qué pasa si yo conduzco sin carnet? Porque es que me han ofrecido un trabajo para conducir y me dicen que no pasa nada, que aquí no pasa nada. Y resulta, pues si conduces sin carnet de conducir, te pueden, primero, poner una multa. Segundo, que te pueden llevar a la cárcel. Y tercero, que nunca vas a poder pedir legalizar tu vida aquí porque ya vas a tener una consecuencia de tu falta de responsabilidad. Y tú dirás, bueno, y todas estas cosas que tienen que ver con la palabra y con la Biblia. Primero, porque estoy tratando que, aunque yo sé que este tema no es complicado, estoy tratando de enseñarte que hay consecuencias, por no vivir la vida correctamente. Hay gente que me dice a mí, pero ¿tú por qué quieres hacer las cosas tan correctamente? Una vez, cuando yo intentaba traer a mi esposa aquí a España para que viviera conmigo, ella vivía en Colombia y con mi niño estaba allí, un abogado me dijo que se podía hacer algo así, pero claro, algo como turbio, ¿no? Y entonces yo le dije, no, eso no me gusta. Y entonces me dice, pero ¿tú por qué pretendes que las cosas tienen que ser o salir de hacerlo todo bien? Es que en algún momento hay que hacer algo, darle un dinero a alguien, hacer alguna cosa. Y yo no, porque yo sé que yo conozco a Dios, al Señor, y yo sé que cuando yo hago una cosa de esta, eso está mal hecho. Y eso, por algún lugar salen las consecuencias de hacer las cosas mal hechas. Y claro, al abogado no le gustó y me tocó a mí hacer las cosas por mi cuenta. Y yo las hice, pero al final las hice como tenía que hacerlas, y gracias a Dios tuve que esperar más, pero el Señor respaldó. Otro ejemplo, cuando una persona no es ordenada ni disciplinada en su vida. Cuando a una persona no le gusta tener disciplina, no es ordenado en su casa, no es ordenado en sus cosas, en su trabajo, o no le gusta el estudio, pues en este mundo ya como está tan desarrollado, si a alguien no le gusta, no quiere estudiar, pues es muy complicado después tener un buen trabajo para poder solventar su vida. No quiere decir que no lo pueda conseguir, pero es complicado porque uno, para poder trabajar, tiene que por lo menos saber sumar, multiplicar, dividir, para poder, aunque sea, saber cuando le pagan a uno, si le están pagando bien. Pero imagínate, si uno no sabe nada de eso, si uno no, es que si tú no sabes nada, pues no puedes ni subirte en autobús, no puedes nada, porque tienes que saber cosas, tienes que saber cultura general de todo, ¿no? Y ya yéndonos al punto donde ya llega la parte de Dios, que es que como nosotros como cristianos, cuando se decide vivir en pecado, o sea, cuando no se quiere vivir en santidad, cuando se quiere vivir apartado de Dios, pues hay consecuencias. Así como todos los actos que hacemos cada día
tiene sus consecuencias, pues nuestra vida ahora, que como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, pues se refiere a la vieja manera de vivir, al viejo pensamiento, a las viejas formas de hacer las cosas. Y claro, someterse a vivir una vida diferente y someterse a este tipo de pensamiento, de directriz, en la cual ya tú no haces las cosas a tu manera, sino que las haces teniendo en cuenta la palabra de Dios, pues por supuesto que hay mucha gente que no quiere seguirlo, que no quiere someterse a nada ni a nadie. Gente que quiere vivir su vida, que quiere hacer sus cosas, que quiere pensar a su manera y no tienen en cuenta a Dios. Sí, te escucha muchas en este tiempo, aunque yo creo y viendo la Biblia, toda la vida muchas personas han querido o han intentado no vivir conforme a la naturaleza que Dios les ha dado, porque si tú lees en Romanos capítulo 1, habla acerca de que la gente no se aceptaba como era y querían tener otra, no aceptaban la naturaleza de Dios, sino que cambiaban su uso natural por otras formas de hacer las cosas. Y ahí se refiere a mujeres y hombres, ¿no? Que cambiaban su uso natural de estar con un género contrario. Fuera hombre pues con mujer y mujer con hombre, y todo con el objetivo pues de reproducirse, como dice la palabra, ¿no? De multiplicarse para poder administrar la tierra. Entonces mucha gente hoy en día quiere apartarse de esas directrices que Dios nos ha enseñado para vivir a su manera. Entonces hay algunos que dicen no, yo me siento como un perro y yo quiero que me traten como un perro, entonces me visto como un perro. Yo me siento como si fuera un árbol, entonces a mí me gusta que se dirijan a mí como si yo fuera un árbol, y ese es como mi género, ¿no? Entonces ese tipo de personas pues obviamente están trastornadas en sus pensamientos a causa de muchas cosas de su pasado, a causa incluso de violaciones, a causa de vivir, de no tener padres, de que sus padres les hayan maltratado, de que les hayan abandonado, y este tipo de cosas pues obviamente han generado consecuencias. Y estas consecuencias, ¿qué hacen? Que las personas quieran vivir apartados de Dios. ¿Por qué? Porque cuando han sufrido este tipo de agravios, los han sufrido sometidos a una situación. Entonces, claro, cuando se es libre, cuando ya no se está sometido a esa situación, pues la gente, ¿que tú crees que va a querer someterse a un Dios? ¿Que va a querer someterse a unas reglas o a unas normas o a unas directrices impuestas por Dios? Y que vas a una iglesia y te dicen, mira, así es como hay que vivir, de esto es lo que dice la Biblia. Pues muchas personas no deciden hacerlo y dicen, no, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir mi vida libre, quiero ser como yo soy, quiero hablar como yo quiera, quiero expresarme como yo quiera, y no me interesa, no me importa lo que los demás digan. Pero según la Biblia y lo que nosotros hemos aprendido, ¿tú crees que Dios quiere que nosotros seamos así? De vivir nuestra vida a nuestra manera, de hacer las cosas a nuestra manera, de no tenerle en cuenta a Él, de no tener en cuenta su palabra, de no tener en cuenta a las otras personas. Por supuesto que no. Si nosotros miramos en la palabra, siempre Jesús nos enseña al Padre, y todo lo que nos enseña acerca del Padre es amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Y todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ir encaminadas en ese sentido. Mira, todos los ejemplos que hemos hablado, que hemos dicho ahora, pues tienen algo en común, y es que las consecuencias de no hacer las cosas bien causan destrucción en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Entonces, yo te decía al principio, esto a mí me gusta siempre tenerlo en cuenta en mi mente y en mi corazón, que cada cosa que yo hago, mirar cómo afecto a los demás.
Cuando yo era joven, muy joven y empecé en la iglesia, una vez estuve en una conferencia y nos pusieron una manilla o algo que decía en inglés, What would Jesus do? Sería algo como, ¿qué haría Cristo, ¿no? En tu lugar, en ese momento, ¿qué haría Cristo? Y eso siempre se me ha quedado en mi mente, ¿no? Entonces cuando en mis deseos he querido hacer algo, cuando en mis intenciones he querido hacer algo, en algunas ocasiones no he tenido en cuenta esa pregunta. Pero yo me he dado cuenta que no la he tenido en cuenta cuando me he separado de Dios, cuando no he querido tener en cuenta a Dios, porque he pensado que tomar las decisiones a mi manera es como lo mejor. Pero cuando he tenido en cuenta a Dios y cuando me he dado cuenta de que voy a hacer algo, el Señor, por medio de su palabra, me enseña cómo debo actuar referente a ciertas cosas. Si no, en ese momento el Espíritu Santo te revela o te da una luz acerca de lo que quieres hacer. Y yo me he dado cuenta que muchas veces al pretender hacerle caso a Dios, pues las cosas, a veces tengo que ser humillado. A veces alguien tiene que decirme algo y sentirme yo menos, o muchas veces sufrir injusticias, pero me doy cuenta después de que hay paz en mi corazón, de que hay paz porque he hecho la voluntad de Dios, le he agradado a Dios, he hecho lo que dice su palabra. Pero cuando no lo hago de esa manera y cuando tú no lo haces de esa manera, pues esas consecuencias normalmente generan destrucción sobre tu vida y sobre las demás personas. Vamos a mirar un ejemplo en Jueces. Vamos a ver a alguien muy rápidamente de cosas que hizo, incluso siendo llamado por Dios, teniendo un llamado, teniendo un lugar, teniendo por decirlo así, haber sido apartado. Miremos cosas que hizo este personaje y cómo quiso vivir a su manera en Jueces capítulo 13. Yo sé que muchos conocemos la historia de este personaje, las cosas que hizo, pero vamos a mirar cómo ese tipo de vida generó unas consecuencias. Y pues cómo esas consecuencias recaían sobre las personas que estaban alrededor de él. Entonces, Jueces capítulo 13, versículo 2 al 5. ¿Qué dice? Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, si vemos aquí, vemos que nace o hay una ilusión, hay algo que el Señor pone en el corazón de esta mujer que estaba afligida, que estaba tal vez desolada, triste, porque no podía concebir hijos. Pero viene el ángel del Señor y habla a su vida y le dice: vas a concebir un hijo. Entonces, yo supongo pues que una mujer así, o una persona que está atribulada por alguna situación, y que el Señor venga y hable de su vida y le dé una esperanza, pues es algo maravilloso, ¿no? Y yo me imagino que esta mujer pues ya dejó de estar triste, dejó de estar afligida, porque Dios se había dado una palabra. Pero esta palabra implicaba algo, que ella tenía que vivir una vida para que este niño que iba a nacer fuera apartado para Dios, o sea, fuera hecho para una obra para Dios, y que cuando lo criara, este niño pues se encaminara de una manera que todo lo que hiciera fuera agradarle a Dios, y como decía aquí, que tiene que ser nazareo, o sea, como apartado para el Señor, y no debía hacer ciertas cosas porque era pues algo que se había establecido, ¿no? Como una norma, como una ley, y de parte de Dios tenía un respaldo. Entonces hasta ahí está todo muy bien. Y si lo comparamos con nosotros, pues en algún momento
Tú naciste de nuevo, llegaste al Señor, llegaste apartado para el Señor y entendiste o entendemos que Dios nos apartó con un propósito. Y el propósito, pues yo, según he leído la palabra y según hemos recibido enseñanza, el propósito nuestro, ¿cuál es? Agradar a Dios. Ese es el propósito de cada uno. Agradar a Dios cumpliendo su palabra. Y cuando tú haces eso, el Señor se encarga del resto. Pero vamos a ver qué pasa. En el versículo 14, en el capítulo 14 del 1 al 3, vamos a mirar qué pasa con la vida de Sansón. ¿Qué es lo que empieza a hacer este hombre? Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, ¿qué le dijeron? No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esa mujer porque me agrada. Entonces, aquí empezamos a ver las actitudes de una persona que, a pesar de tener un propósito en Dios, a pesar de haber sido separado y de tener un tratamiento especial para Dios, no le importa lo que han hecho por él, no le importa lo que Dios ha dicho sobre su vida, y empieza a hacer cosas porque a él le agrada. ¿Qué dijimos antes? El propósito de Dios es que yo le agrade con todas las cosas que yo haga. Pero este hombre, habiéndolo puesto Dios como una esperanza para este pueblo, habiéndolo puesto Dios como una bendición para esta mujer, empezó en un momento, cuando ya tenía que cumplir su propósito, a hacer las cosas a su manera. Entonces mira cómo, mirando la palabra consecuencias, cómo cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, o cuando las hacemos a la manera de Dios, hay consecuencias. Entonces, si tú haces las cosas, si tu vida la manejas a la manera de Dios, hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues la palabra lo dice, ¿no? El respaldo de parte de Dios, la bendición, dice que Dios prosperará tu alma, dice que Dios estará contigo, dice que Dios te dará la capacidad de poder, cuando estés en alguna situación, de clamar a Él y Él te va a responder. Pero están las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos en cuenta a Dios, y lo que tenemos en cuenta, ¿qué es? Lo que hemos aprendido, lo que queremos, lo que escuchamos de otras personas que son, como dice aquí, incircuncisos. Cuando dice incircuncisos se refiere a personas en las cuales su corazón no está puesto en las manos de Dios, que su corazón y su vida y sus caminos no están puestos en Dios, que no caminan bajo la dirección de Dios. Y esto pues genera al final unas cosas que son desagradables. ¿Qué decía este hombre? Tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esto? No. Yo me voy para este otro país porque me agrada. Yo me voy para esta otra ciudad porque me agrada. Yo me voy para otra iglesia porque me agrada. La que estoy ya no me gusta. Me gusta esa mujer, me gusta ese hombre, no están en la iglesia, pero quiero estar con él porque me agrada. Le agrada, pero a Dios le agrada eso, a Dios le agrada ese pensamiento que estás teniendo, a Dios le agrada esa decisión que vas a tomar, a Dios le agrada ese camino por el que vas a tomar. Y obviamente no es que a Dios le agrade porque Dios quiera manejar tu vida como un títere, no. Es que nosotros, cuando decidimos entregarle nuestro corazón al Señor, decidimos que Él fuera el Señor de nuestras vidas y decidimos agradarle con nuestros actos. Entonces no es que Dios te obligue a caminar rectamente, no. Es que tú, por tu propia decisión, decides someterse a Dios para agradarle a Él. Y que obviamente a raíz de esto, pues va a venir
la gloria y la esperanza de Dios a nuestras vidas. Miremos ahí en el Jueces 14:8, perdón. ¿Qué dice este hombre también? Dice en el 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Entonces, leyendo antes, pues dice que él en un momento había un león en el camino, lo mató, y después volvió por ese mismo camino, y el león estaba ya pudriéndose y había un panal de abejas allí, y llegó él y se acercó a ese león muerto y empezó a comer de ese pan, de esa miel. Entonces, este hombre como nazareo, según la ley, decía que no se podía acercar a cosas muertas. Entonces ya allí había incumplido ya todo lo que había incumplido la base de lo que era su llamado, ¿no? De lo que era su propósito. Lo que le sustentaba a él como una persona respaldada por Dios, ya se perdió al haber hecho todo lo que a Dios no le agradaba. Y eso nos pasa mucho a nosotros, que nosotros pensamos o creemos que el hecho de estar en una iglesia, de leer la Biblia, el hecho de mirar muchos mensajes bíblicos o pastores en las redes sociales, eso nos va a llevar a ya tener una relación con Dios. Y resulta que la relación con Dios no se basa en lo que tú le muestras a los demás, en lo que aparentas. La relación con Dios se basa ¿en qué? En la intimidad. En el hecho de cumplir y de vivir bajo el llamado que Dios nos ha hecho. Y esto parece algo sencillo, básico, parece algo de fundamentos muy básicos, pero es que muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no atendemos a las consecuencias que tienen nuestros actos. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Entonces, tratamos de mostrar nuestra maravillosa santidad, tratamos de mostrar nuestros maravillosos talentos, nuestros poderosos dones, que en algún caso Dios los utiliza para la obra, pero realmente en nuestra vida con Dios no hay conexión. No, en nuestro caminar cada día no hay una conexión con Dios y no hay una dirección de parte de Dios para todas las cosas que vamos a hacer. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo estamos caminando nosotros? Teniendo en cuenta las consecuencias de lo que va a pasar, sabiendo no solamente que, qué malo lo que puede pasar, no, sino pensando, ¿a Dios le agrada o no le agrada lo que yo voy a hacer? Es de bendición para otra persona, para mi vida, y puedo glorificar a Dios con lo que voy a hacer, o no va a ser de bendición, no voy a agradar a Dios con lo que voy a hacer. Sí, no tenemos que realmente mirar las consecuencias, sino mirar si a Dios le agrada lo que hacemos o no, si vamos a bendecir o no a otra persona con lo que vamos a hacer. Mira ya como en Jueces 16:1 ya este hombre se tira totalmente al libertinaje y a hacer de su vida ya una persona totalmente ya apartada de Dios. 16:1, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea que aparte dijo, una mujer que le gustó, se metió con ella, luego la dejó tirada. Y esta mujer, pues obviamente querían, como no era de su pueblo y como no era de su creencia, pues obviamente intentó engañarle. Ahora se metió con una ramera, con una mujer pues que vive la vida como la vive y pues que de parte de Dios obviamente esto es un pecado y es una vida de inmoralidad, de libertinaje. Entonces vemos cómo imagínate, el ser humano cuando está apartado de Dios vive toda esta vida. Toda esta inmoralidad de relaciones con todo lo que se atraviese. Y ahora pensemos nosotros como hijos de Dios, como personas que caminamos en el Señor, que si vemos esto afuera, decimos, qué terrible, ¿no? Cómo esta persona hace, cómo esta persona actúa, pero muchas veces que tenemos los mismos ejemplos dentro del pueblo de Dios. Incluso nosotros mismos estamos haciendo este tipo de cosas. Estamos apartándonos de lo que Dios nos ha puesto por ir detrás de lo que nosotros queremos, de lo que a nosotros nos gusta. Entonces, lo que te decía, ¿no? Parece sencillo.
Si las consecuencias, pues no, yo sé que tengo que agradar a Dios, pero es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, cuando no tenemos una relación con el Señor, cuando no hay una relación de santidad, de apartarse a Él, de orar, de congregarse, nos apartamos del Señor y empezamos a escuchar, empezamos a recibir cosas de la calle, de todo lo que no va conforme a la palabra, y eso lo empezamos a hacer parte de nuestras vidas. Y ya como nos gusta, como enaltece nuestro orgullo, como nos hace sentir físicamente mejor, entre comillas, pues empezamos a ir en decadencia. Y eso nos lleva pues a apartarnos del Señor, a hacer mal testimonio, a hacer anatema, hacer maldición, como decía el pastor que lo estaba escuchando la semana pasada, que nos volvemos una maldición por estar yendo, o sea, por apartarnos de Dios, por no estar con el Espíritu Santo en nuestra vida, por no desear estar con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y miren Jueces 16:4 lo que pasa. Dice, después de haberse acostado con esta ramera, dice, después de esto aconteció, o sea, fue un hecho que pasó, ¿no? Que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y esta era parte de ¿quién? De los filisteos. De los filisteos que pues era totalmente todo lo contrario al pueblo en el cual había nacido Sansón, ¿sí? Un pueblo sin reglas, un pueblo sin dominio, un pueblo sin, el filisteo ¿no? Un pueblo sin moral, sin ética, un pueblo que caminaba desordenadamente. Entonces, esta mujer, una mujer que odia al pueblo de Dios, buscaba engañarle a Sansón, guiada por ¿quiénes? Por los filisteos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vamos detrás de algo que no le agrada a Dios y nos acostumbramos a hacerlo? Y esto pasa en gente que lleva 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años con un ministerio, con un ministerio sirviéndole a Dios. Tú sabes, nosotros sabemos que cuando llegamos a una iglesia y que conocemos de Dios, empieza de un momento a otro a pasar el tiempo y Dios, su Espíritu Santo empieza a demandarte que tu vida sea diferente. Y esa demanda empieza con el objetivo de ¿qué? De que le sirvas, de que cambies, para que otras personas le conozcan, para que así como Jesús estuvo vino aquí a la tierra, sufrió lo que sufrió, pero Jesús ¿qué hacía? Venía siempre a enseñar el reino de Dios. Donde iba siempre lo que hacía que era enseñar cómo era el reino de Dios, cómo era el Padre. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero tenemos que entender que tenemos un propósito. Y ese propósito, pues obviamente va en contra de todo el río del mundo, ¿no? El río del mundo va con toda su basura, con toda su porquería, contaminado. Y pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Salirnos de allí. Salirnos y buscar el río de agua viva que viene con la relación con Dios y que es el Espíritu Santo el que permite que ese río de agua viva se derrame sobre nuestras vidas. Y miremos aquí ya en el 16, del 23 al 25, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Que es lo que te digo que nos pasa cuando tenemos un llamado y lo dejamos a un lado por lo que queremos. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, no a Jehová, sino a su Dios, a sus dioses, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces mira ya el punto de degradación, de muerte, de separación de Dios al que llegó este hombre. Una cosa es lo que le pasó a Jesús, que fue crucificado
que fue sacrificado allí y que era con un propósito y que muchos también se burlaron de él, pero el propósito, ¿cuál era? La salvación de nuestra alma. Pero aquí, ¿qué propósito había en este hombre? Con esta muerte, con esta burla, ¿qué propósito había? Pues degradar a Dios, que los otros hablaran diciendo, tu Dios no es nada, y nuestro Dios, que es un Dios que permite toda la basura en el mundo, ese sí es algo. Y eso es lo que pasa muchas veces como cristianos, que hacemos cosas que no van encaminadas a agradar a Dios. Mucha gente lo ve y dice, pero este no es que era cristiano, no es que iba a una iglesia, no es que Dios lo había cambiado, no es que hablaba mucho de que el tal Dios ese donde va lo había transformado. Entonces mira cómo nosotros mismos, estando aquí, podemos llegar a un momento donde la gente de afuera no quiera tampoco acercarse a este Dios, porque dice, mira, si este que tanto hablaba de Dios viene y hace todo lo contrario a lo que decía, entonces ¿para qué yo voy a ir a meterme allí? O sea, es una pérdida de tiempo, ¿no? Es como un juego. Y mucha gente lo habla así y se le es transmitido de esa manera, porque ahí habemos personas que estamos en una búsqueda de Dios, pero en algún momento nos dejamos llevar, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, dejamos de desear estar en la presencia de Dios, y ahí vienen todas las consecuencias de una vida apartada del Señor, porque apenas en el momento que tú empiezas a dejar a Dios, empiezan a venir todas las voces negativas, empiezan a venir todas las palabras que no son de Dios, empiezas a ver todas las cosas que a Dios no le agradan. Empiezas a los problemas o las situaciones que vienen a tomar las decisiones a tu manera y no a la manera de Dios. Entonces mira cómo al final ya Dios no estaba con este hombre, y el propósito por el cual había sido puesto, por el cual había nacido, pues no se cumplió. No se cumplió y tuvieron que poner a otro, pero esto mira cómo queda aquí como un precedente y como un mal ejemplo, ¿no? de vida, de alguien que en algún momento fue tomado por Dios e hizo lo que quiso. Al final, pues todo esto fue una vergüenza, dio mal testimonio en su vida, en Dios, y todo, ¿por qué? Porque hacía lo que quería, sin importarle el llamado. Y contrario a esto, ya para terminar, pues vamos a ver contrario a esto nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, y que cómo Jesús se apartó y vivió apartado para el Señor, para el Padre, mostrándonos a nosotros cómo vivir para el Padre, cómo vivir en el reino de Dios, cómo vivir con la dirección del Espíritu Santo, y cómo realmente al final, aunque sufrió como sufrió, dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces mira cómo Sansón, ¿qué quedó de Sansón? Nada. Cuando tú escuchas, el que le cortaron el pelo y se quedó sin fuerza. Eso es lo que uno escucha de Sansón, ¿no? Y ya está. Pero nada exactamente, nada de lo que hizo. ¿Por qué? Porque lo que hizo en su vida fue solamente lo que él quiso. Pero si tú, hoy, ¿quién conoce a Jesús? Yo creo que, no sé, el 90% del mundo entero conoce o ha escuchado de Jesús. El otro 10% no conoce porque son de pronto alguna tribu que estará por allá en algún lugar recóndito. Pero todo el mundo, religiones, todos países, continentes, yo creo que el 90% conocen o han escuchado el nombre de Jesús o saben quién es Jesús en cuanto al cristianismo. Y saben cuál es la obra de Jesús y lo que Jesús hizo, y aunque no entiendan realmente cuál es el símbolo espiritual, pero saben que Jesús murió en una cruz, y saben que en una cruz es Jesús. ¿Sí? Y todo eso está porque Jesús decidió agradar al Padre. Entonces vamos a ver las consecuencias de seguir a Cristo. Y una consecuencia muy maravillosa es conocer la verdad. Miremos en Juan capítulo 8. Del 31 al 38.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, del 31 al 38. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, mira cómo aquí Jesús, la persona de Jesús, es un ser, un hombre totalmente diferente a este otro que vimos. Y por eso nosotros lo tenemos como ejemplo en nuestras vidas. Por eso tomamos su vida como ejemplo para nuestras vidas, para nuestro camino. Porque si tú lees la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, incluso las referencias que se hacen en el Antiguo Testamento, que están allí como sombra de lo que había de venir, ves quién es Jesús y te das cuenta, perdón, de la maravilla de persona que es, del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, de la perfección de lo que es Jesús, y cómo el seguirle te permite a ti conocer la verdad, a que sean abiertos tus ojos, que las cosas las puedas ver como las ve Dios. Cuando uno está con el Señor, uno va a tomar una decisión, y es que el Señor no te permite tomar una decisión ya en tus fuerzas. Porque el Espíritu Santo en el momento llega y te dice: no, por ahí no es, eso no es, de esa manera no se hace. Tú lo sientes en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, sientes que el Espíritu Santo está allí y te dice: no, eso por allí no es, eso no se hace, eso no tiene un buen camino. Entonces las consecuencias de seguir a Jesús es conocer la verdad, tener la luz, tener la revelación de parte de Dios para tu vida. ¿Y todo eso para qué? En Marcos 16, de 14 al 20, vamos a ver lo que pasa cuando tú decides realmente seguir a Dios y poner tu vida en sus manos y permitir que las consecuencias de tu vida sean las consecuencias a causa de seguir a Jesús. Marcos 16, del 14 al 20, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, mira cómo son las consecuencias, cuáles son las consecuencias de seguir la verdad de Jesús. Las consecuencias de seguir la verdad de Jesús es que tú eres comisionado. ¿Comisionado para qué? Para llevar la palabra de Dios, para hacer la obra de Dios, para en donde estés, que la gente escuche y sepa quién es Dios. Hemos sido comisionados para eso. Y como muchas veces lo digo, no hemos sido llamados ni para enriquecernos, no hemos sido llamados ni para ser más que otro, ni para tener poder, ni para tener un lugar más alto que... No. Todos delante de Dios estamos al mismo nivel. ¿Qué dice Dios? ¿Tú te crees más grande que otro? Pues sirve a uno que aparentemente a ti te parece que es menor que tú. ¿Qué tengo que hacer yo? Servirle a aquel que es menor que yo. No que me sirvan a mí o pretender: oh, yo quiero que me sirvan. No. Que eso es lo que hizo Jesús, servir. Aquel que aparentemente parecía menor a los ojos de los demás. Servir a aquel necesitado. Servir a aquel que no le conocía.
No ir a servir a aquellos a los cuales ya decían, somos grandes profetas, tenemos la verdad. No. Él antes los criticaba porque decían, hablan de tantas cosas, pero realmente no hacen la obra de Dios, no agradan a Dios con sus vidas. Entonces, las consecuencias de seguir a Cristo se ven cuando hacemos su obra y cuando bendecimos a otros. Esas son las consecuencias. El ver una persona restaurada, el ver una familia restaurada, el ver un corazón renovado para Dios, el ver una vida diferente, una vida nueva, el poder ver muchas veces una persona que intentó suicidarse y decir, mira, yo intenté suicidarme, en un momento vi a esta persona, su forma de actuar, su forma de hablar, vi en esta persona algo diferente, vio a Jesús y decidió cambiar, decidió tomar un rumbo nuevo en su vida y decidió dejar atrás ese espíritu de muerte, ese espíritu del cual le llevaba a pensar mal de sí mismo, y cambió. Y eso es todo con respecto a las consecuencias. Así que, mi hermano, yo te animo a que esta misma palabra la puedas tener siempre en tu corazón, esta palabra consecuencias. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Que camines con eso y que, como siempre lo digo, enseñemos a otros esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues oramos. Amado Dios, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que viene de parte tuya a nuestros corazones. Bendito Rey. Yo creo que entendemos, Señor, por dirección de tu Santo Espíritu, que somos tus hijos, Señor. Somos parte del reino de Dios. Somos parte de este pueblo maravilloso, el cual hemos creído y el cual nos hemos apartado y hemos decidido, Señor, dejar nuestra manera de vivir para acercarnos a ti. Amado Dios, realmente nuestro corazón es una pena, es un sufrimiento, Señor. Causa mucha tristeza ver tanta gente caminando, Señor, bajo su propia concepto, bajo su propia deseo, y ver cómo en muchas ocasiones se pierde su vida o se destruye, Señor, aquello lo cual está construyendo con mucho ánimo, con mucho deseo, pero que no está respaldado por ti, Señor. Amado Dios, nosotros conocemos y entendemos por tu palabra que tú deseas que nosotros caminemos, Señor, en la verdad. Y realmente, Señor, creemos y estamos totalmente seguros, Señor, que en nuestro camino debe siempre, Señor, permanecer la verdad, para que así caminemos en rectitud, agradándote, bendito Dios. Pero sabemos que ahí en el mundo, Señor, mucha gente camina en la mentira, caminan en el engaño, Señor, del enemigo, y que esa gente, Señor, necesita conocerte. Así que, amado Dios, por medio de esta palabra, Señor, y por medio del conocimiento, Señor, de tu amor, de tu grandeza, queremos rogarte que nos ayudes, Señor, así como tu Hijo Jesús, a ser testimonio, Señor, a mostrar allá afuera, Señor, el reino de Dios, a enseñar allá afuera, Señor, a quienes no conocen el reino de Dios, que podamos ser testimonio y que podamos mostrar tu amor, que podamos mostrar tu grandeza, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Que podamos mostrar que tú, Señor, eres más que el oro, que eres más que la plata, que eres más que cualquier bien preciado a los hombres, que tú estás por encima de todo eso, Señor. Que tú estás por encima incluso de, como dicen, la salud, el dinero y el amor, Señor. Que tú eres la salud, que tú eres la prosperidad, que tú eres el amor, Señor, y que en ti, Señor, nuestras vidas están seguras. Ese es nuestro deseo, Señor, poder allá afuera llevar esa palabra. Ayúdanos a ser portadores de tu gloria, portadores de este mensaje, portadores de esta palabra, aquellos, Señor, a quienes lo necesitan. Y también te rogamos que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. No permitas que aquellas cosas que vienen del mundo nos aparten de ti, que aquellas palabras que vienen del mundo, aquellos pensamientos que se vienen a nuestra mente a causa de las cosas que vivimos, nos aparten de ti. Queremos vivir, Señor, pegados de tu mano. Queremos vivir todos los días, Señor, y en cada momento, Señor, pegados de tu mano, viendo tu rostro y dependiendo de ti, Señor. No permitas que nos desviemos. Amado Dios, Señor, ayúdanos a vivir todo momento, Señor, buscando tu rostro y tu presencia y teniéndote en cuenta en todo.
Señor, mira esta palabra, Señor, acerca de consecuencias, Señor. Queremos que nuestras consecuencias sean el ver gente restaurada, que las consecuencias de nuestros actos es ver gente transformada, gente nueva, con palabra tuya en su boca, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer esta obra realidad. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias te damos por este lugar, por la vida, Señor, de aquellos que están hoy aquí, por la vida de aquellos que no están, Señor. Te ruego que tu presencia, que tu respaldo permanezca aquí, Señor, para que este pueblo, este Benalmádena pueblo, Señor, pueda llegar a conocerte por medio de los siervos que están aquí disponiendo su vida para ti, y por medio de los que van a venir, Señor, a poner su mano en el arado para obrar, Señor, en este lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.